Bienvenidos, gracias por conectarse a su clase del día de ahora, ¿verdad? Comenzaremos con lo que sería el versículo para esta semana. Vamos a trabajar con Mateo 6:17 y es el versículo del cual vamos a estar haciendo una pequeña reflexión al inicio de las clases para trabajar lo que llamamos como las competencias actitudinales dentro de nuestros estudiantes en ESC Educación. La mejor forma, ¿verdad?, de tratar los principios de la axiología, es decir, del aprendizaje de valores, es a través de los valores que se encuentran en la Biblia. De hecho, si vamos a cualquier convención, por ejemplo, de los derechos humanos o algún tipo de derecho que se le da a una persona, nos daremos cuenta que están basados en los principios bíblicos, ¿verdad? La Biblia ha sido tomada, digamos, como una base para poder hablar del tema de derechos y por ende también de responsabilidades o deberes. Pero en nuestro caso, pues vamos a usarla para aprender valores cristianos. Mateo 6:17 se encuentra en el contexto de Jesús y el ayuno. Nuestro Señor Jesucristo, como parte de su mensaje de lo que vendría siendo el Sermón del Monte, aborda la temática del ayuno y en una especie de reclamo, ¿verdad?, hacia lo que vendría siendo los religiosos de la época o haciéndolos ver como que ellos estaban ayunando, pero no de una manera correcta o no de corazón, sino más bien un ayuno más como una liturgia, ¿verdad? Como una ceremonia para que otros los viesen o los apreciasen en lugar de dedicárselo al único ser que debe ser dedicado un ayuno, que es Dios mismo. Entonces les dice a sus discípulos que no sean como los hipócritas, ¿verdad? Que vienen y que demudan su rostro, que eso significa pues que incluso llegaban como a echarse ceniza, ¿verdad? Para verse como sus caras pálidas, ¿verdad? Un tono grisáceo que denotaba que habían estado como sin consumir alimento. Entre líneas, ¿verdad? Podríamos decir, bueno, eso significa que realmente no ayunaban. Si se arreglaban así, era precisamente para aparentar lo que no hacían. Entonces, Jesús viene y en el versículo de Mateo 6:17 dice, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Aunque esas dos expresiones de ungir la cabeza en otras versiones de la Biblia aparece como peinarse, y lavar el rostro se mantiene casi igual, debemos tomar en cuenta que el ungir con aceite la cabeza era parte del cuidado diario de las personas. Era como hoy algunos para que les agarre puesto el pelo se echan vaselina, gelatina o cosas por el estilo, ¿verdad? De eso se trataba esa unción. Pero también lavar el rostro implicaba el hecho, pues, de quitarse quizás las legañas, ¿verdad? Entendiendo por legañas los que nosotros le decimos los cheles, ¿verdad? Que salen después de haber dormido. Em, y quizás suciedad que tuviese el rostro, ¿verdad? Para verse más fresco. Eso sería como la parte física o como la parte de verme bien. En otras palabras, Jesús les estaba diciendo, cuando ustedes ayunen, que los demás no sepan que están haciendo eso, que ustedes se vean normales. Esa es la idea, que el ayuno sea entre tú y Dios, pero que el resto de personas no lo sepan. Manténlo en lo secreto. Jesús habló mucho del lugar secreto, y esos secretos entre Dios y mi persona así deben de mantenerse, porque es una relación íntima entre ellos dos. Es igual que una relación en pareja, ¿verdad? En una relación en pareja se supondría que hay ciertas cosas que solo entre la pareja se hablan o solo la pareja conoce y no debe conocerlo nadie más, porque de ahí vienen los problemas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando las parejas comienzan a hablar con sus papás, o sea, los suegros del otro, en donde los suegros comienzan a agarrar cierta cosa con el nuero, con la nuera, el yerno, ¿verdad? En ese sentido, de que, pues sí, no estás tratando bien a mi hija o no estás tratando bien a mi hijo, es porque se exponen a la luz ese tipo de cosas. Pero, sin embargo, en esta semana vamos a estar hablando de una aplicación espiritual que eso va a tener. En este caso, el valor que vamos a resaltar para esta semana es lava tu rostro. ¿Ya? Lava tu rostro. Ese vendría siendo el valor que vamos a destacar.
Y aunque es una rutina de limpieza, una rutina diaria, no debemos pasar por alto que en la Biblia las cosas no aparecen por simple y mera casualidad. Si aquí se mencionan dos elementos como ungir, que era con aceite, y lavar, que era con agua, son dos componentes que en la Biblia tienen grandes significados. Así que vamos a estar hablando de eso el resto de la semana. Bueno, hasta aquí la reflexión y ahora vamos con la clase. En la clase del día de ahora, ya les compartiré el material, vamos a comenzar a hablar ya de lo que vendrían siendo los algoritmos. Nos van a servir tanto para el área de inteligencias artificiales como para el área de programación y robótica. Es decir, en cualquiera de estas áreas se encuentran los llamados algoritmos. Dentro de los algoritmos tenemos que hablar del tema de hoy, que son los llamados algoritmos secuenciales. Es decir, vamos a irlos clasificando. La palabra algoritmo quizás se ha puesto de moda en los últimos días por los famosos algoritmos de YouTube, el algoritmo de Facebook, el algoritmo de TikTok y cosas por el estilo. Ahí se ha puesto de moda, pero no es un vocablo tan reciente ni es algo que sea así de lo último, pero sí las inteligencias artificiales lo utilizan mucho, ¿verdad? Utilizan muchos algoritmos. Así que vamos a ir trabajando con esta parte. Bueno, ya habíamos hablado, ¿verdad? Que es importante dentro de los aspectos educativos el enfoque de competencias, ¿verdad? Con lo que se nos insiste más que todo en el proceso de enseñanza-aprendizaje que podamos trabajar con los estudiantes. El saber conocer, que son las competencias conceptuales, el saber hacer, competencias procedimentales, el saber ser y convivir, las competencias actitudinales. Precisamente en esa parte, el saber ser y convivir es donde entra en cuestión las reflexiones que hacemos al inicio de cada clase, ¿verdad? Eso es lo que tratamos de trabajar en esa área. Pero en nuestro caso, ¿verdad? Como debemos de ser ya parte de esa generación donde las TICs o las tecnologías de la información y la comunicación son parte de nuestra vida diaria, también debemos de hablar del dominio de esas competencias. Em, en la parte conceptual se busca que usted pueda saber conocer, que tiene que ver con leer, buscar información, saber hacer lo procedimental, que es utilizar y aplicar el conocimiento adquirido en la parte conceptual, y lo actitudinal, pues las expresiones de sentimiento, valores y conductas. En la parte tecnológica, pues aprender a utilizar los recursos de manera que puedan servirme para completar alguna de las otras áreas, ¿verdad? Ya sea lo conceptual, lo procedimental o lo actitudinal. Bueno, eso es la teoría educativa, pero ahora vamos ya a lo que es nuestra materia. Tenemos por acá lo que vendría siendo algunos conceptos básicos. Hemos escuchado muchas veces de lo que es programación, pero tenemos acá ya una definición, digamos, más elaborada de qué es programar. Normalmente la palabra programación se asocia a los robots. Escuchamos muchas veces de que el robot no ha sido programada, ¿verdad? O en un sistema esto no se ha programado. Se ha vuelto un vocablo, ¿verdad? Dentro de nuestra sociedad hoy ya muy común y que se asocia, claro, a todo lo que tiene que ver con la tecnología. Ahora, la definición nos dice que es una secuencia de acciones para ser ejecutadas por un microprocesador y que realicen una determinada tarea. Cuando hablamos que es una secuencia de acciones por un microprocesador, pues asociamos que es en una computadora de propósito general. Pero esto también puede ser en pequeños chips, ¿verdad? En lo que conocemos ahora como lo que vendría siendo un microcontrolador, que es una especie de microprocesador más específico para una tarea en concreto. En cambio, el microprocesador es más amplio para hacer muchas cosas. Pero en resumen, son acciones para realizar una tarea determinada. ¿Pero por quién van a ser realizadas? Pues obviamente por un, una computadora que tenga en sí un llamado chip o un microprocesador. Para ello se requieren de ciertas fases. En primer lugar, la resolución de un problema. Allí inicia el proceso de programación, con querer resolver un problema. Entonces, como tal, debemos aprender un poco de teoría de resolución de problemas. Eh,
Aquí entra la llamada lógica computacional, ¿verdad? Que es adaptarnos a la lógica que sigue un programa de computadora. Ahora, una vez hemos planteado que hay una resolución para el problema, debemos determinar su algoritmo. El algoritmo va a estar bien relacionado al proceso de la programación, es decir, van casi de la mano. Eh, el algoritmo es una serie de pasos para resolver un problema X. Ahora bien, cuando ya se lleva a la computadora, ya se dan las siguientes fases y es adaptarlo, ¿verdad?, a una computadora y codificarlo en un lenguaje que la computadora pueda obtener. No se nos olvide que las computadoras son creaciones, por no llamarles seres, ¿verdad? Digamos, son creaciones que trabajan con números digitales. Es decir, para las computadoras, todo su lenguaje, todo lo que ellas operan es lenguaje binario. El famoso lenguaje binario que hoy ha sido llevado a otras áreas incluso, ¿verdad? Incluso ha sido llevado a esa cuestión de los géneros, ¿verdad? Pero ese es otro rol. Pero el lenguaje binario es lo que la computadora habla, por así decir. Entonces, entre los procesos de programación se dan como subprocesos. El algoritmo puede ser bien algo que yo entienda como ser humano cómo resolver el problema, pero no implica que es algo que la computadora vaya a comprender. Es allí donde entran los lenguajes de programación. Y dentro de los lenguajes de programación, por así decirlo, el lenguaje de programación es como un intermedio, es como un intérprete, es como que la computadora habla un idioma y nosotros hablamos otro. Entonces, no sabemos nosotros hablar en binario y la computadora realmente no sabe hablar en nuestro español, digamos, o en el inglés o el idioma que sea. Entonces, necesitamos un agente intermedio que haga las veces de un intérprete, ¿ya?, para decirle a la computadora qué es lo que nosotros decimos y viceversa. Entonces, eso es el lenguaje de programación. Es intérprete que adecua para que la computadora haga las acciones que nosotros le pedimos y que ella procesa en código binario, que da resultados en código binario, pero que para nosotros entenderlas tiene que volver a pasar por ese intérprete, por ese traductor, para que nosotros comprendamos la respuesta. Entonces, en cierta manera, la programación lleva ese elemento de pensar que es como traducir y por eso se hablan lenguajes de programación. Ahora, dentro de los lenguajes de programación hay lenguajes que necesitan ser compilados. Un proceso de compilación es el que genera el código para que la máquina pueda interpretarlo. Ahí es donde entran a veces algún tipo de software, ¿verdad?, adicional al lenguaje de programación. Ya estaríamos hablando de las interfaces de programación o GUIs, de las cuales hablaremos más adelante. Quiero acotar algo. Lo que vamos a ver ahorita está programado para desarrollarlo en 3 meses acá dentro de la escuela. En algunas asignaturas universitarias esto se ve en 6 meses, ¿verdad? Entonces vamos a centrarnos como en los aspectos más concretos, más importantes de esta área para no extendernos mucho tiempo, ¿verdad? Ya que el programa de estudios no está enfocado a que esto lo extendamos mucho, pero sí que retomemos como las cosas más elementales y más esenciales que claro, nos van a servir en nuestras áreas, tanto de inteligencia artificial como la cuestión de programación y robótica. Aunque esto, cabe decir, es una materia que es común entre ambas cosas. Es común hablar de programación robótica, como va a ser común hablar de programación en inteligencias artificiales. Entonces, en resumen, eso es lo que dicta lo que es un algoritmo. Bueno. Hay conceptos que debemos aclarar. Por ejemplo, cuando hablamos de lenguajes a nivel tecnológico, digámoslo de esa manera, hay un lenguaje de máquina, un lenguaje ensamblador y un lenguaje de alto nivel. Los que conocemos o que se han vuelto famosos son los lenguajes de alto nivel. Cuando hablamos de programación en C, programación en Java, en JavaScript, programación en Python o cualquier otro, eso es un lenguaje de alto nivel. El nivel elemental es el lenguaje de máquina. El lenguaje de máquina es el lenguaje binario, o sea, ceros y unos. ¿Bien?
cosas que nosotros no comprendemos tan fácilmente si solo vemos en las colecciones de ceros y de unos. En medio del lenguaje de alto nivel y lenguaje de máquina hay uno que se llama lenguaje ensamblador. Esto tiene que ver con la programación de microprocesadores propiamente. De hecho, el lenguaje ensamblador para arquitecturas Intel tiene sus propias directivas y su forma en la cual se maneja. Es un lenguaje un poco más complicado que el lenguaje de alto nivel. Para decir en pocas maneras o de una manera muy concreta, ¿cuál es la diferencia entre un lenguaje de alto nivel? Que en este se suelen utilizar expresiones en inglés, vea como do while, como if then else, como lo que vendría siendo alguna asignación. O sea, son cosas que nosotros, si conocemos un poco de inglés, podemos entender a qué se refiere. Incluso podríamos pensar en lenguajes de alto nivel en español. Aunque casi no se crean, pero podríamos hablar de lenguajes de alto nivel en español. Estas tienen directivas que hacen ciertas funciones específicas. Ahora, cuando se hace un proceso de compilación, lo que hace un compilador es agarrar esto que no es algo que la computadora puede interpretar, es más bien algo que nos pone como en ciertas líneas en qué área específica nos vamos a meter de los lenguajes de programación para, a través de un proceso de compilado, eso se lleva al lenguaje de ensamblador y a su vez al lenguaje de máquina. La computadora, cuando procesa información, ella la recibe en lenguaje de máquina y luego nos da la respuesta en algo que nosotros entendamos. Entonces, hay tres niveles, por así decirlo, de lenguajes. Lenguaje de máquina, el ensamblador y el lenguaje de alto nivel. La programación se centra en el lenguaje de alto nivel, que no es solo es uno, hay muchos. De ahí entran todos los software, digamos, que se han creado para programar propiamente. Tenemos también el concepto de acción. Claro, nosotros tenemos el concepto de acción nuestro en nuestra vida diaria, pero aplicado a la tecnología es la etapa de realización de un trabajo. Es un punto en el cual nosotros diremos, bueno, esto se realiza una operación, se realiza una acción que lleva a un culmino de lo que vendría siendo un proceso. En medio de eso puede surgir algo que se llama acción primitiva. Esto ya es más aplicado a los procesadores o los microprocesadores. Significa que es algo que internamente un microprocesador ejecuta sin necesidad de información adicional. Es decir, los microprocesadores, aunque nosotros no estemos haciendo algo, ellos están en constante trabajo. No son ociosos. Los microprocesadores nunca están ociosos. Aunque usted no esté haciendo nada en la computadora, el procesador de una computadora siempre está haciendo alguna acción. Entonces, hay ciertas acciones que las realiza automáticamente. A eso le llamamos acciones de tipo primitivas. El procesador no necesita esperar que se desencadene un evento, no necesita esperar a que la información llegue. Él constantemente está realizando alguna subrutina sin nosotros darnos cuenta. Esto es algo que aplica incluso a los teléfonos o a las smartphones, a cualquier sistema operativo que estemos hablando. Y por último, pues entonces, ¿qué es un algoritmo? Porque es nuestro tema de estudio. Es una secuencia ordenada de acciones primitivas que realizan un trabajo. En otras palabras, el algoritmo va a ser aquello que se ejecuta con los datos ya colectados. O sea, no es algo que esté esperando a que la información llegue, sino que es parte del hecho que ya tenemos la información y se puede ejecutar. Entonces, ahí vamos a decir, bueno, ya la definición del algoritmo me dice, es una secuencia ordenada de acciones primitivas que tienen por finalidad cumplir con un trabajo en específico. Entiéndase por trabajo un proceso o la resolución de un problema. Bueno, hasta ahí con estos conceptos. Pero ahora vamos a ver algunos ejemplos de aplicaciones. Nosotros podríamos usar los algoritmos para nuestra vida diaria y, digámoslo de esta manera, resolvernos muchos problemas. A veces la situación es que cuando nosotros en el va y ven del día a día tenemos muchas cosas que hacer,
no las hemos planificado y al no planificarlas se nos vuelve todo un desastre, ¿verdad? Y no sabemos ni qué hacer. Entonces, los algoritmos podrían servir para planificar bien nuestras actividades diarias. Y aquí tendríamos un ejemplo de ello. Por ejemplo, si nos tocase ir al trabajo, podríamos nosotros pensar en un algoritmo para ir al trabajo. ¿Y qué es el algoritmo? Es decir, las acciones primitivas que iríamos haciendo en una lógica, con cierto sentido común. Usemos mejor sentido común en vez de lógica, ya vamos a entender por qué. Es decir, primero tengo que levantarme, y luego darme una ducha, después vestirme, después desayunar y tomar el transporte. Digamos que eso podría ser como los pasos. En medio nosotros podríamos ir perfeccionando el algoritmo, porque, vaya, por ejemplo, podemos decir, mire, yo no podría vestirme sin antes ducharme. O sea, se supondría que primero tendría que ducharme y después vestirme, pero no puedo saltar ese paso. Eh, o por ejemplo, alguien dirá, mire, yo después de levantarme lo primero que hago es comer, voy a desayunar y después que desayuno me visto, pero no me baño en la mañana, me baño hasta en la tarde. Entonces, podrían ir a haber muchos cambios dependiendo de nuestra forma de comportarnos o de la manera en la cual nosotros llevamos el día a día. Otros quizás el punto 4 lo evitan, no desayunan, se van para el trabajo porque si no llegan tarde y allá veo que como. Entonces, ahí ese es un ejemplo que se podría ir cambiando. Es más, se podrían ir agregando otras actividades que no están consideradas ahí, como por ejemplo, antes de irme, después de haber desayunado, pues yo preferiría, antes de irme de casa y tomar el transporte, lavarme los dientes. Vean, es decir, hay actividades que pueden ser como ir siendo consideradas y nuestros pasos se van a aumentar y van a ser mucho más detallados. Entonces, veamos a los algoritmos como una especie de pasos, como una serie de acciones que nos llevan a un fin en común. Estos pasos van a estar ordenados, repito, con un poco de sentido común. El sentido común implica que yo no puedo hacer una acción si antes no he terminado la otra, o que una acción podría subdividirse en subacciones o en subrutinas, como vamos a llamarle ya más específicamente después, que significa que hay cosas, por ejemplo, yo les diría, miren, ¿y ustedes cómo se bañan? Podríamos decir, bueno, ¿y ustedes cómo se bañan? A ver, hablemos un poquito. Alexia, dígame, cuando va a bañarse, ¿qué es lo primero que usted hace? Rocío, vaya, yo les voy a decir, yo lo primero que hago al bañarme es mojarme todo el cuerpo y me aplico el champú. Eso es lo primero que hago. Rocío, ¿usted qué es lo primero que hace al bañarse? Sí, exacto, mojarse todo y si se va a lavar el cabello, pues Ok, también mojárselo y echarse. bueno, gracias, Rocío. En el caso suyo, Alexia, ¿hace lo mismo o se baña de otra manera? No, sí, sí hago lo mismo. Hace eso mismo. Va, entonces, nosotros estamos aquí tres que seguimos el mismo parámetro. Primero, la cabeza. Eso es lo primero. Pero hay otras personas que no. Hay personas, yo conozco a alguien por ahí que no se echa primero el champú. Dígame, Alexia. No, yo primero mojo el cuerpo y ya dejo de último el cabello. Ah, ok, deja de último el cabello. Vaya, es un cambio, ¿verdad? Entonces, podríamos entrar como en subrutinas. Es decir, bueno, ¿qué hace usted al levantarse? ¿Qué es lo primero que hace al levantarse? ¿Cuáles son los pasos que sigue para levantarse? ¿Cuáles son los pasos que sigue para bañarse o darse la ducha? ¿Cuáles son los pasos que sigue para vestirse? Incluso hay personas que quizás eh, se visten al revés, vea, y después tienen que desprenderse de ciertas partes porque no se pusieron algo adecuadamente. ¿Qué proceso seguimos para desayunar? Hay personas que están acostumbradas a ingerir bebidas hasta el final de la comida. Hay otros que no. Hay personas que si no tienen todo en la mesa para comer, la sal, la ketchup o lo que vayan a utilizar,
no puede ni arrancar ni a comer. Entonces, dentro de esto podríamos como ir siendo más específicos y entre más detallistas nos volvemos, nuestro algoritmo se volvería mucho más enredado o mucho más complejo. Incluso podríamos comenzar a hablar de toma de decisiones. ¿Qué pasa? Vaya, ahí hemos puesto tomar el transporte. ¿Qué tal si ya tiene transporte propio? Bueno, entonces va a sacar su vehículo. Vea, pero ¿qué tiene que ver del vehículo? Bueno, tiene que ver si su vehículo anda bien de sus niveles de aceite, de agua, de lo que vendría siendo la gasolina. No se va a quedar en el tráfico de San Salvador en la mañana. Ve, entonces, quizás allí eso implicaría el hecho de que el día anterior tendría yo que haber hecho una rutina para solventar esos problemas para el siguiente día. Ve, entonces, si nosotros pudiésemos organizar nuestra vida en términos de algoritmos y saber los pasos a seguir, creo que nos ahorraríamos un montón de problemas si pues, nos pusiéramos a considerar las posibilidades de lo que puede ocurrir y cómo voy a comportarme. Este tema, a pesar que lo asociamos a la tecnología, lo han retomado en lo que es el funcionamiento interno de organigramas, es decir, de organizaciones. En las organizaciones privadas, por ejemplo, o públicas, vamos a encontrar que ya tienen lo que son los llamados organigramas, que es como ellos están ordenados en términos, digamos, eh, de sus puestos o sus cargos. Pero dentro de esos organigramas podemos encontrar procedimientos que son algoritmos. ¿Qué voy a hacer, por ejemplo, si se me presenta un cliente con determinada situación? ¿Qué voy a realizar si alguien me ha llamado y tiene este problema, ¿verdad? Y quiere que yo lo resuelva. Hoy las empresas tienen lo que es una serie de algoritmos que no les llaman así, les llaman a veces flujogramas o les llaman procesos de atención al cliente, pero que a la larga vienen siendo esto mismo, vienen siendo una serie de pasos que va a seguir el empleado, que va a seguir la persona en cuestión para resolver una problemática. Entonces, detallarlos, sentarme a pensar, bueno, ¿qué es lo que hago a diario? Puede ayudarme a evitar incluso retrasos. En ir al trabajo yo puedo tener problemas de que siempre llego tarde. Bueno, yo le recomendaría a esa persona que siempre llega tarde, mire, haga un algoritmo para ir a su trabajo, que tenga que ver con cómo se prepara usted, qué es lo que va a hacer primero, qué es lo que va a hacer segundo, qué es lo que va a hacer tercero. Téngalo anotado, diga, téngalo ahí anotado siempre, péguelo en una pared si se le olvidan las cosas y diga, esto ya lo hice, haga una checklist, vaya marcando lo que ya hizo y lo que no. Con el tiempo, eso se va a volver una rutina. De hecho, los psicólogos dicen que para hacer un hábito, uno tiene que pasar 21 días haciendo lo mismo. Si usted pasa 21 días haciendo lo mismo, su cerebro se va a programar a hacer siempre lo mismo. Va a estar tan acostumbrado a siempre llevar la misma rutina que ya viene como por inercia. Pero cuidado, no vaya a dejar de hacerlo un día o dos que pierde su hábito. O sea, es algo que tiene que ser constante. En otras palabras, si usted siempre llega tarde a la escuela, si usted llega tarde al colegio, al trabajo, organice un algoritmo que le permita distinguir desde el momento en el que se levanta, suena su alarma, hasta el momento en el que sale de casa. Eso básicamente es un algoritmo. Pasos detallados para resolver determinada problemática. Tenemos un ejemplo abajo con una calculadora, que sería quizás más un algoritmo para usar la calculadora, aunque podría sonarnos como, bueno, y esto lo veo innecesario, ¿verdad? O creo que no es necesario. Para algunos podría ser muy útil, ¿verdad? Porque hay personas que tienen el instrumento pero no saben cómo usarlo. Entonces, normalmente viene un manual y en el manual encontramos la explicación de cómo usarlo. Entonces, si tuviese yo problemas con usar una calculadora, lo mejor es saber cuál es el proceso. En este caso es para una media aritmética. ¿Ve? Entonces, como es una operación de una media, nos dice, bueno, primero tienes que encenderla. No vas a poder utilizar la calculadora si no está encendida. Verifica que encienda. Luego introduce el primer número. Tienes que tener una lista de los números a los cuales le vas a sacar la media.
Suma, aprieta la tecla más, el siguiente número, otro más, y así sucesivamente, dependiendo de cuántos. En este caso son solo para dos números. Y luego dice divide entre dos. Usemos la plequita o el símbolo de división y luego igual, y ahí obtendríamos ese resultado. Quizás las operaciones básicas no nos cuestan, pero por ejemplo hay personas que se podrían confundir con no una calculadora sencilla como esta, sino con una calculadora científica. Podemos usar un algoritmo que me diga, bueno, ¿cómo voy a calcular, por ejemplo, el seno de un ángulo en radianes dentro de mi calculadora? En teoría, cuando yo hago las cosas una, otra y otra vez, eso me lo memorizo. Eso prácticamente es como la programación en mi cerebro de la rutina o de lo que debo de efectuar para llegar a un feliz término de una acción. Igual funcionan los sistemas computacionales, la parte de la informática, las computadoras, todo lo que es la tecnología funciona siguiendo una serie de pasos que están ordenados lógicamente para poder resolver una problemática. Cuando decimos que es lógico o que hay sentido común, significa que yo no puedo comenzar con la división en esta operación. Tengo que hacer primero las sumas, luego las divisiones, porque hay un orden en el cual los diferentes operadores aritméticos son utilizados. Eh, pero de aquí podríamos desprender, por ejemplo, hablar de un algoritmo que incluya, bueno, ¿qué sucede si la calculadora no enciende? Porque el algoritmo está partiendo del hecho que la calculadora está buena y funciona, pero nos podríamos encontrar con un problema entre medio en donde, ¿qué pasa si mi calculadora no enciende? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuáles son las decisiones a tomar o los pasos a seguir de acuerdo a esa decisión? Bueno, ahí podríamos inventar. Lo primero, pues, revisarle las pilas, las baterías, a ver si están descargadas o si ya no sirven. Si no sirven y determinamos eso, pues hay que sustituir las baterías. Y cuando ya he resuelto esa problemática, puedo regresar a continuar con lo que estaba haciendo al principio. De esa manera funciona la programación. La programación considera una serie de situaciones que pueden darse. Sin embargo, cuando hablamos de estructuras secuenciales o de algoritmos secuenciales, no existen ese tipo de bifurcaciones. Es decir, no hay toma de decisiones. No hay momentos en los cuales, bueno, y si se presenta esto, hago esto o lo otro. Son cosas muy diferentes. Eso lo vamos a estudiar cuando veamos las llamadas estructuras de decisión. Es otra cosa. En este caso estamos ante estructuras secuenciales. El nombre nos indica que una cosa va después de la otra. Y por eso decíamos, tiene que ser primitivo. ¿Qué significa? Que no necesitamos información adicional. Entonces, esos supuestos que yo les he dicho acá, de que qué tal si no enciende, no tienen que ver con acciones primitivas. Son otro tipo de acciones. Son acciones que requieren una subrutina para poder tomar una decisión al respecto de qué voy a hacer para resolver o continuar con esta dinámica. Ahí es donde debemos de distinguir que cuando hablemos de un algoritmo secuencial necesitamos tener todas las piezas a la mano para poder proseguir. Si me falta algo, entonces ya no es secuencial. Esto es como que yo les diga, miren, ¿a ustedes les gusta armar Legos? Usted me dice, sí, sí me gusta armar los Legos. Vaya, los Legos vienen con un manual y el manual le va diciendo dónde va poniendo cada pieza y vienen pasos. Pero si, digamos, usted se salta uno de esos pasos, el resultado va a ser que algo no va a casar, que algo no va a quedar bien armado. ¿Y qué pasa en los Legos así? Hay que retroceder, hay que ir desarmando todo hasta donde me salté algo que no estaba. Los Legos son un ejemplo de una estructura secuencial. Es decir, vas haciendo lo que el manual te dice, paso uno, paso dos, paso tres, pero si te saltas un paso, si decís, es que esta pieza no está, entonces no la voy a poner. Uno está saltando la estructura secuencial de ese armado. Y el resultado es que las piezas ya no funcionan como quedan o como deben de ser. Ya no me van a casar o ya no va a haber algo que el Lego haga. Eh,
Así funcionan los algoritmos secuenciales. Debemos tener todas las piezas, ir siguiendo el proceso en los lineamientos para poder llegar a cumplir esos pasos. Los supuestos que hemos involucrado quizás pertenecerían más a otro tipo de algoritmos, aunque sí podemos destacar algoritmos secuenciales, en los cuales se subdividan situaciones a considerar, pero no en ese punto de que si pasa esto o pasa lo otro, porque ya cuando tenemos que tomar decisiones, ¿qué pasa si sucede esto? ¿Qué pasa si sucede esto otro? Ahí estamos ante otro tipo de algoritmos que son de estructuras de decisiones, que es parte también, pero que en primera instancia vamos a trabajar con lo que se conoce como los secuenciales, ¿verdad? Bueno, hay algunos conceptos más básicos que debemos de tomar en cuenta también, pero eso tiene que ver ya cuando escribimos un algoritmo. Por ejemplo, determinar las primitivas de las que partimos. Cuando hablemos de primitivas, entendamos como una acción para la cual tenemos todos los recursos para resolverla, no nos falta nada. Eso es algo primitivo. Un lenguaje simbólico para desarrollar el algoritmo. Los algoritmos se diferencian del código de programación. Aunque son parecidos, no son iguales. Por eso, en un determinado momento, a los algoritmos les vamos a llamar, por ejemplo, pseudocódigos, que son los algoritmos que están más cercanos a un código en un lenguaje de programación. Ahora bien, hay otras situaciones y es cómo vamos a representar los datos. Los datos vamos a clasificarlos en datos de entrada y datos de salida preliminarmente. Eso nos va a servir para poder tener claro qué es lo que se necesita para resolver un problema. A eso vamos a recurrir más adelante a algo que le vamos a llamar diagramas de caja negra, en donde lo que nos importa es lo que entra y lo que sale, pero no lo que está adentro, no cómo se hizo. Dentro de esa parte van los algoritmos secuenciales y de hecho la mayoría vamos a ver que siempre hay datos de entrada y datos de salida. Cuestiones que se ingresan, cuestiones que se quieren como resultados. Y las relaciones que van a haber, claro, entre estos datos, porque están relacionados. Vamos a ir dándonos cuenta que, pues, dependiendo de lo que ingresemos, así va a ser el resultado. O eso es como la búsqueda de cierta congruencia entre estos datos. Hay otras condiciones, pero esto, por el tiempo, lo vamos a dejar para la clase de mañana. Así que por el día de ahora eso sería todo. Gracias por su permanencia en la clase y nos vemos primero Dios el día de mañana. Que Dios les bendiga. Buenas Buenas noches, noches, muchas gracias. gracias. Igualmente, hasta luego.